Hola a todos, yo soy Fernando y yo soy Yunji. y están escuchando Coreando. Están escuchando la lección número 16 del nivel 1 y gracias por escuchar todos nuestros videos y nuestros podcasts. Ya saben que si están escuchando esto en Spotify pueden ir a suscribirse a nuestro canal de YouTube y viceversa. ¿Y qué vamos a ver en esta lección? En esta lección vamos a aprender cómo conjugar los verbos en el presente simple en coreano. Ya saben que en todos los lenguajes tenemos que aprender a conjugar los verbos, las acciones, en el presente, pasado, futuro, etc. Los diferentes tiempos verbales. Pero en este caso vamos a aprender a conjugarlos en el presente indicativo en el coreano. ¿Y cómo decimos conjugar en coreano? 동사 변형. 동사 변형. Correcto. Pero no necesariamente tienen que aprenderse esta palabra, ya que solo es un término gramático y no lo van a utilizar a menudo. Entonces, solo está ahí para que lo conozcan. Pero antes de empezar a conjugar un verbo en coreano, primero necesitamos identificarlos. ¿Recuerdan cómo se ve un verbo en coreano sin conjugar? Sí, los verbos en coreano siempre terminan en da. Da. Así es. Así que si buscan un verbo en el diccionario, siempre van a encontrar con la terminación da. Siempre va a estar la palabra con la terminación da. Así que empecemos. 네, 좋아요. Esto que dijo Yunji viene del verbo chota y está conjugado en el presente indicativo, que es 좋아요. 좋아요. Que es bueno. para poder empezar a conjugar los verbos en coreano, es muy importante que nos aprendamos estos sonidos. O, a, o, a, o, a. ¿Y esto para qué? Esto es para poder conjugar los verbos, pero antes de empezar, primero veamos la explicación y el proceso. Como vimos, los verbos en coreano siempre terminan en da. Sí, como por ejemplo el verbo comer, 먹다. 먹다. el verbo ir, 가다. 가다. el verbo dormir, 자다. 자다. el verbo golpear, 때리다. 때리다. el verbo reír. 웃다. 웃다. Sí, como puedes ver, todas estas palabras terminan en da y son verbos. Así que si ven alguna otra palabra y termina en da, ya saben qué son. Sí. 가다. 자다. 먹다. 때리다. 웃다. En coreano, si quieres conjugar un verbo, siempre siguen el mismo proceso, ya sea en futuro, presente, pasado o presente continuo, siempre se conjugan de la misma manera y siguen el mismo proceso. Así que si entiendes cómo se conjuga el presente indicativo, los demás tiempos verbales serán muy sencillos. Una vez que te acostumbras, será muy sencillo. Entonces, una vez que tengo esas palabras, ¿qué hago con ellas? Primero, quitas ta del verbo. Sí, en la mayoría de los casos, o si es que en todos, nunca necesitas da en el verbo. Sí. 필요 없어요. 필요 없어요. Sí, lo que acaba de decir Yunji es pirio, que significa necesidad, y como ya vimos, opsoyo significa no hay, entonces juntos significa no hay necesidad, que es ¿Qué es? 필요 없어요. 필요 없어요. entonces si tenemos el verbo ir, que es, 가다. 가다. y quitamos da del verbo, quedaría quedaría 가. 가. correcto, que es lo que necesitamos para conjugar el verbo al presente indicativo, es la raíz del verbo. Ahora veamos otros ejemplos, como decimos comer, 먹다. 먹다. y la raíz, ¿cómo quedaría? quedaría 먹. 먹. Ahora veamos el verbo dormir. ¿Cómo decimos dormir? 자다. 자다. Y la raíz quedaría. 자. 자. Y el verbo golpear. 때리다. 때리다. Y la raíz del verbo quedaría. quedaría 때리. 때리. Ahora el verbo reír. 웃다. 웃다. Y la raíz del verbo. 웃. 웃. Y el verbo ver. ¿Cómo decimos ver? 보다. 보다. Y la raíz del verbo. 보. 보. Ahora un último verbo. ¿Cómo decimos comprar?
사다, 사다. ¿Y la raíz del verbo? 사, 사. Sí, y así para todos los verbos. Después de esto, agregas ayo, oyo o yoyo. A la raíz del verbo. Y para saber qué tipo de terminación tienes que agregar, es un poco confuso al inicio, pero una vez que te acostumbras y practicas, será más sencillo. Sí, 쉬워요. Sí, es fácil. Si recuerdas, al inicio de la lección vimos la terminación o, a. Y te estarás preguntando, ¿para qué sirve esto? Y es muy fácil. Cuando conjugas el verbo al coreano, recuerdan que quitas ta del verbo y queda la raíz del verbo. Entonces, si la raíz del verbo termina en o a, vamos a usar la terminación. 아요, 아요. Sí, recuerden, la terminación o a, que son vocales. Sí, debemos de memorizar esto. Entonces, si la raíz del verbo termina en o a, ¿qué va a seguir después? 아요, 아요, 아요. Ayo. Entonces, si tenemos el verbo ir, que es, 가다. y quitamos da de esto, quedaría. quedaría 가. Y como vemos, esta raíz del verbo termina en a. Así que agregamos. 아요, 아요. Y si lo agregamos a la raíz del verbo, quedaría. 가요, 가요. Que significa yo voy, tú vas, él o ella va, nosotros vamos, ustedes van o ellos van. Que sería ir en el presente indicativo en español. 가요, 가요. Ahora, si tenemos una raíz del verbo que no termina en o, a, vamos a agregar la terminación. que es 어요, 어요. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, si tengo el verbo comer, que es, 먹다, 먹다. y quito da de este, quedaría. 먹, 먹. Y como ya vimos, esta es la raíz del verbo. Pero, ¿cuál es la última vocal en esto? 어, 어. Sí, y como ya vimos, no termina en o, a. Entonces, agregaríamos la terminación. 어요, 어요. Sí, y si lo ponemos junto con la raíz del verbo, quedaría. 먹, 어요. 먹어요. 먹, 어요. Sí, que significa yo como, tú comes, él o ella come, nosotros comemos, ustedes comen o ellos comen. Ahora, ¿cómo decimos ver en coreano? 보다, 보다. ¿Y cuál es la raíz de esto si quitamos ta? 보, 보. En este caso termina en o. Así que agregaremos la terminación. 아요, 아요. Que si lo ponemos junto con la raíz del verbo quedaría. quedaría 보아요, 보아요. Sí, pero si lo decimos rápido, suena como. 봐요, 보아요, 봐요. Ahora veamos un último verbo que a mi parecer es el más importante. Es el verbo hacer. ¿Cómo decimos esto en coreano? En coreano, 하다, 하다. Sí, así que si sabes muchos sustantivos en coreano, es muy importante este verbo, ya que si sabes sustantivos, agregas el verbo hada después de ellos y se transforman en verbos. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo decimos trabajo? 일, 일. Sí, y si agregamos el verbo hada después, se transforma en trabajar, que es. 일하다, 일하다. Ahora, ¿cómo decimos estudio en coreano? 공부, 공부. Entonces, si agregamos el verbo hacer después de este sustantivo, se convierte en el verbo estudiar, que es. 공부하다, 공부하다. Ahora, ¿cómo decimos limpio en coreano? 청소, 청소. Y si agregamos el verbo hada después del sustantivo, significa limpiar, que es. que es 청소하다, 청소하다.
Hada es muy importante, entonces tiene su propia conjugación en el presente indicativo, pero se empieza de la misma forma. Primero se quita da del verbo y quedaría. quedaría ha, ha, Ahora tiene su propia terminación que es. yoyo, yoyo, Entonces si agregamos la raíz del verbo y su terminación queda como. quedaría hayoyo, hayoyo, Pero con el paso del tiempo la gente lo fue pronunciando cada vez más rápido y en la actualidad se pronuncia como. heyo, heyo, heyo. Así que lo tienes que decir de esta última forma para que te entiendan. Si lo pronuncias de la otra forma no te van a entender la mayoría de las personas. Ahora veamos un ejemplo. ¿Cómo decimos trabajar? 일하다, 일하다, Y si conjugamos el verbo al presente indicativo quedaría como. 일해요, 일해요. Sí, porque estamos conjugando la última palabra que es hada y se transforma en heyo. Así que si ponemos il antes de este quedaría como. 일해요, 일해요. Sí, así que ya saben cómo conjugar los verbos al presente indicativo. Pero no se preocupen, que en las próximas lecciones vamos a poner más ejemplos para que puedan seguir practicando. Sí, 같이 공부해요. Sí, vamos a estudiar juntos. Y recuerden la terminación o-a. Si terminan en estas dos vocales, debemos de poner. 아요, 아요. Sí, en coreano tienen dos vocales muy parecidas que es o y. Sí, la primera es la que necesitamos para seguir por la terminación ayo. Así que veamos la diferencia entre estas dos. La primera es una O muy parecida al español, que es O. Y la segunda es entre una O y una A en español, que es. 어. Entonces si termina en la segunda, no debe de seguir por un ayo. Debe de seguir por una terminación oyo cuando quieres conjugar un verbo en el presente indicativo. Así que veamos otra vez las diferencias. 오. Sí. Y esto sería todo por la lección del día de hoy. En el PDF pueden encontrar un poco mejor la explicación de esto para que sea un poco más claro y ustedes puedan ver la diferencia además. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y recuerdan suscribirte al canal. Y compartir el video para que muchas personas puedan aprender coreano. Bye. 감사합니다. 안녕.